Salve María a todos, bienvenidos a este programa que es especial porque habitualmente no lo hacemos así, pero por la materia tan tocante, tan maravillosa, pues decidimos hacer un pequeño especial sobre los dolores de Nuestra Señora. Vamos a considerar en algunos minutos cómo esos dolores pues afligieron mucho a Nuestra Señora, valga la aclaración, también afligieron al propio nuestro Señor Jesucristo, pero cosa curiosa, en la economía de la gracia, cuando el dolor es soportado y llevado por amor de Dios, tiene un alcance maravilloso, tiene un alcance de redención, de alegría, de apertura de horizontes, de conquista de cosas extraordinarias, impresionante. Y eso es lo que vamos a ver en este especial en que vamos a hablar de Nuestra Señora de los Dolores. Y vamos a considerar a Nuestra Señora como si fuese un océano de amargura. Los 7 dolores de María. Primero que todo vamos a rezar, porque si uno no reza, las cosas no salen bien. Vamos a rezar primero una oración muy bonita de Don Chotar, que está en el libro del alma de todo apostolado, que se lo recomiendo totalmente. Y vamos a ver unas preguntas que en la oración Don Chotar se hace. Y vamos a ver cómo el considerar los dolores de Nuestra Señora nos va a llevar a una virtud principal, y es propiamente la guardia del corazón o la guarda del corazón. Bueno, no presentemos más la oración, vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Madre mía Inmaculada, para que me ayudases a guardar el corazón unido por Jesús a la Santísima Trinidad, la palabra de tu Hijo en el Calvario me hizo tuyo. Quiero que todas las invocaciones que he de dirigirte cada día más frecuente sirvan para la guarda de mi corazón, a fin de purificar sus tendencias, intenciones, afectos y deseos. No quiero cerrar los oídos a tu dulce voz que me dice: detente, hijo mío, y rectifica tu corazón. ¿Cuántas veces en mis disipaciones u ocupaciones desordenadas me has dirigido esta maternal invitación? ¿Y cuántas veces, ay, la he despreciado? Madre mía, desde hoy escucharé esa llamada de tu corazón y te demostraré mi fidelidad parándome en seco con energía en mis malos caminos. Un solo instante me bastará para formularme una de estas preguntas. ¿Para quién realizo la acción presente? ¿Cómo obraría Jesús si se encontrase en mi lugar? Estas preguntas, cuando se hacen habitualmente, constituyen la guarda del corazón. Así podré tener mis facultades con sus tendencias, aún en los menores detalles, en una dependencia habitual, cada día más perfecta, con relación a Dios, que vive en mí. Amén. Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nos hemos preparado estos días con la novena Nuestra Señora de los Dolores, esa pequeñísima reflexión diaria que tuvimos durante estos 9 días, contemplando cada uno de los dolores de Nuestra Señora. Hoy no vamos a hablar propiamente de cada uno de los dolores, sino que vamos a hablar de el dolor en María. Vamos a coger varios autores, principalmente vamos a coger un sermón de San Bernardino de Siena, que está intitulado como María, océano de amargura.
Y lo vamos a complementar con comentarios de nuestro fundador y de algunos de otros santos. Recuerden ustedes que San Luis María Grillón de Montfort explica que el nombre María lo podríamos definir como una concentración de aguas. Él dice: Dios reunió todas las aguas y la llamó mar. Dios reunió todas las gracias y las llamó María. Se puede decir que María es como que un océano de gracia. Monsieur John, en el libro, en la famosa obra que él hizo de María Santísima, Paraíso de Dios revelado a los hombres, él explica que Nuestra Señora es como una copa de cristal. Bueno, esto no es una copa, es un vaso, pero está bonito. Nuestra Señora es como una copa de cristal. Ella siempre estuvo llena de agua. Siempre, siempre, siempre. Y Dios a cada momento le quería dar más. Y le ponía más. Y cada vez que Él le ponía más agua, no es que el agua se desbordaba, no. Es que la copa se ensanchaba para que recibiese más gracias. Hasta que, bueno, llegó un punto en que ella no era capaz de recibir más. Ya su cuerpo no aguantaba, como por así decir, tanta gracia, y ahí es que se da, bueno, esa discusión entre los teólogos de que si Nuestra Señora murió o no. Entonces, bueno, pero ella pasó a la eternidad con las consecuencias de una enfermedad. ¿Cuál fue esa enfermedad? El amor. No voy a entrar aquí en polémica si murió, si no murió, tal, pero Nuestra Señora dejó esta tierra al cielo porque amó mucho y no le cabía más, el cuerpo no resistía tanto amor. Bueno, San Luis María entonces define a Nuestra Señora como ese océano de gracias, y por eso es que muchos autores toman ese nombre de María como la llena de gracia o un océano de gracia. San Bernardino de Siena nos va a cambiar como que esa concepción, no porque no la vaya a considerar, sino porque San Bernardino dice que así como para el océano, para llenar el océano, pues hay muchos ríos que llegan, así ese océano de Nuestra Señora fue repleto en el momento de la pasión por unos ríos de amargura. Y esos ríos de amargura los vamos a considerar como siendo tres principales que hicieron con que el corazón de Nuestra Señora pues quedase amargo, no amargado, sino amargo. Mire lo que dice San Bernardino, voy a leer, no se me vayan a desconcentrar porque es muy bonito. Pero entonces mire, si consideramos las causas que principalmente contribuyen a hacer amargas las aguas del océano, encontraremos tres principales. ¿Cuáles son? La primera es que las aguas dulces que contienen se evaporan y retornan al cielo. Ese fue. Lo fenomenal de esa agua se evaporó, se fue al cielo. La segunda, que los principios de amargura se concentran bajo la acción de los rayos del sol. El sol incide en el agua y como que el agua, pobrecita, se evapora por esos rayos del sol. La tercera es que estos diferentes principios se condensan y se mezclan entre ellos. Una cosa parecida encontramos en María Santísima. Miren qué analogía tan bonita él va a hacer. Entonces, primero vemos que las aguas se evaporan, se van al cielo, son calentadas por el sol y después se condensan en el cielo para poder irrigar la tierra. Bueno, miren lo que dice San Bernardino. Una cosa parecida encontramos en María en el tiempo de la pasión de su divino Hijo. Ella fue violentamente separada de Jesús, su única dulzura, todo.
todo lo que pudo llenarla de amargura se concentró en su alma. Entonces, Jesús se evaporó. Todo lo que podría amargar su alma se ensañó como que en el corazón de Nuestra Señora y la llenó de amargura. Y esta amargura interior vinieron a reunirse diversas causas exteriores que aumentaron su intensidad. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos punticos para poder nosotros, así como que llevando esta analogía de San Bernardino, amar más a Nuestra Señora. Porque es que Nuestra Señora sabía a lo que estaba, ella sabía lo que se debía tener con la pasión de nuestro Señor. Ella sabía qué es lo que iba a pasar. No sabía el cómo, pero sabía qué iba a pasar. Monseñor John nos explica que la anunciación no duró los 50 segundos, no sé, los 30 segundos que nos dice el Evangelio. Por lo menos la anunciación duró 2 horas. Y él dice que en la anunciación el arcángel San Gabriel le dijo a Nuestra Señora no solo que iba a ser la madre del Mesías, sino como ella lo debía acompañar en cada momento de su vida, en su niñez, en su vida oculta, en su vida pública y en su pasión. Y como ella era la madre de él, ella tenía poder sobre él. Padre, ¿cómo así eso tan raro? No sé qué. No, eso es una ley natural. Los papás tienen poder sobre los hijos. Tanto así que los papás son los que los matriculan en el colegio, le compran la ropa, le dan las primeras dietas, lo llevan al médico que juzgan mejor o que pueden, etcétera, etcétera. Los papás mandan sobre sus hijos y eso es de ley natural. Nuestra Señora entonces tenía derecho sobre su divino Hijo. Y por eso en la Anunciación Dios le tenía que haber revelado a Nuestra Señora ese capítulo de la Pasión. Y como ella debía ser una con nuestro Señor Jesucristo y así poder, pues, Él entrar de lleno en esa pasión. Por eso es que Nuestra Señora termina, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y que después de eso, en varios momentos de la vida, Dios le pedía como que un fiat a María. Dios le pedía a Nuestra Señora como que su consentimiento. Por eso vimos en estos días pasados cada dolor como que estaban tan unidos al dolor de Jesús y como sutilmente el Padre le preguntaba a María, ¿podemos? Seguimos adelante. Entonces, por ejemplo, a Nuestra Señora se le pierde el niño Jesús. Y es como que el Padre diciéndole a Nuestra Señora, en algún momento no va a estar contigo. ¿Podemos? Y Nuestra Señora no responde nada. Ella, dice el Evangelio, guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Después, en la vida pública, nuestro Señor empieza la vida pública. ¿Cómo empieza? Con un milagro de Nuestra Señora, con un milagro de las bodas de Caná, que es que Nuestra Señora le dice a Jesús. Y gracias a eso, nuestro Señor hace el primer milagro y los discípulos empezaron a creer en Él. Pero nuestro Señor le dice a ella, Madre mía, no ha llegado la hora. Y es como que ese fiat a cada momento. Nuestra Señora, listo, aceptó que no haya sido llegada la hora del Mesías o de la redención, pero sí había llegado la hora de su intercesión. Entonces vemos cómo Dios como que le va pidiendo ese fiat a Nuestra Señora a cada momento o varios fiat a Nuestra Señora a lo largo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como ella era dueña, entre comillas, pues tal, dueña de Jesús, nosotros podemos también pensar de que todo lo maravilloso de María era Jesús. Todo lo bueno, todo lo más lindo, toda su alegría, todo era Jesús. Por eso este primer punto que
nos propone San Bernardino de considerar es María es violentamente separada de Jesús, que es su única dulzura. Ese hijo de Nuestra Señora, claro que era dulce con María. Vemos nosotros que en la realidad humana, vemos hasta los peores bandidos de la historia tratar bien a su mamá. Por eso, cuando alguien le injuria a su madre, cuando uno ve que un hijo trata mal a su mamá, etc., como que pone a todo mundo erizado, porque es tan antinatural, tan horrible. Hay un hecho de San Antonio de Padua súper pintoresco. Ustedes saben que San Antonio de Padua, él no era milagroso, él era taumaturgo, o sea, a él se le derramaban los milagros, por así decir. Y un día él estaba en el confesionario y se le arrodilla un muchacho. Él estaba pues súper concentrado, tal, en nombre del Padre, tal, cuando fue su última confesión, no sé qué, tal. Bueno, el caso es que el muchacho se acusa de un pecado. Quien cuenta esto pues es la historia, no lo contó él porque tiene que guardar el secreto de confesión, pero la historia se dio cuenta de cuál era el pecado. Resulta que este muchacho se arrodilla y le dice: Padre, he pecado demasiado, no tengo perdón de Dios. Él estaba súper desconsolado. San Antonio lo calmó y le dijo: tranquilo, todos los pecados tienen perdón, no sé cuánto, para papá. Bueno, él le dice: Padre, mi pecado es que yo le di una patada a mi mamá. Y San Antonio de Padua, como para echarle leña al fuego, como para ayudarlo al dolor en el corazón, el arrepentimiento perfecto, le dice: ¿cómo? ¡Ah! Por Dios santo. ¿Y eso tendrá perdón de Dios? San Antonio de Padua lo estaba ayudando a arrepentirse más, a generar más compunción en el corazón del penitente. Y él estaba tan desesperado que: sí, no tengo perdón de Dios, no, y salió corriendo. Y San Antonio: no, pero que espere, venga, que si hay perdón, pero que... Bueno, se fue, Dios mío santo. Bueno, vamos a ver qué, vamos a rezar por él, etcétera, tal. En la noche le tocan la puerta a San Antonio de Padua y le dicen: Padre, venga, que es que hay un muchacho que está moribundo. Claro, vamos, tal. Cuando llega, era el mismo muchacho que se había confesado con él. ¿Qué había pasado? Él se había cortado una pierna. Imagínense en la escena llena de sangre, llena de dolor, gritos, tal. Bueno, San Antonio de Padua vio que era culpa de él. No era el momento de haberle dicho esas palabras que le dijo. Se persignó, le rezó a Nuestra Señora, cogió la pierna y ¡pum!, se la pegó al muchacho. y milagrosamente quedó completamente curado. Y bueno, ahí es que el muchacho cuenta y tal, y se arrepiente de su pecado, etc. Bueno, si esa relación de madre e hijo es tan fuerte que hasta los bandidos más grandes respetan a su mamá, y la mamá tiene el deleite, tiene esa dulzura, tiene ese cariño y tiene ese sentimiento maravilloso con su hijo, por más que sea bandido. Imagínese Nuestra Señora. Imagínese Nuestra Señora. ¿Quién era el hijo de Nuestra Señora? Era nada más y nada menos que el creador del género humano, el creador de todas las cosas, que era el ser más hermoso, no solamente físicamente, que también lo era, sino de corazón, de alma. Tal. Nuestro Señor es encima de cualquier comparación. Entonces dice San Bernardino. Bueno, y ahí Nuestra Señora, viéndose separada de Jesús, se acuerda de la profecía del anciano Simeón, que una espada atravesará su corazón de madre. Solo que esa espada de la separación no solamente hiere el corazón de María, porque esa espada es de doble filo. Mire lo que dice: esta espada de la pasión fue de doble filo. Al mismo tiempo atravesaba el corazón del hijo y de la madre, porque el dolor experimentado
por el uno aumentaba en proporciones inconsiderablemente más el dolor que afligía a la otra. Entonces esa espada afligía a los dos corazones por ese estrecho vínculo de Nuestra Señora con nuestro Señor Jesucristo. Si María no hubiese conocido todo el tesoro que perdía, pensemos aquí la parábola en que nuestro Señor habla de un comerciante de perlas finas o alguien que está en búsqueda de tesoros. Si encuentra uno de gran valor escondido en un campo, vende todo lo que tiene para comprar el campo y quedarse con ese tesoro. El comerciante de perlas finas vende todo lo que tiene y se queda con esa perla de gran valor. Bueno, Nuestra Señora conocía quién era Jesús. Conocía el tesoro tan maravilloso que era la persona de Jesús. Entonces, si ella no hubiese conocido a Jesús como lo conocía, pues la pérdida no significaría nada. Pero ella sí lo conocía. Por eso la pérdida de nuestro Señor afligía tanto a Nuestra Señora. Y cuando Nuestra Señora veía que flagelaron a nuestro Señor, que lo coronaron de espinas, que le escupían, tal, Nuestra Señora se llena de una compasión grande. ¿Qué es la compasión? Miren una definición bonita. La compasión se mide por el amor que se siente hacia la persona que sufre. Entonces yo tengo más compasión mientras más ame al otro. Si yo veo a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, si veo a mi mejor amigo, mi mejor amiga, un ser querido sufriendo, yo voy a llenarme de más compasión que si veo a una persona que nunca jamás en la vida lo he visto. Entonces imagínense Nuestra Señora, amando tanto a Jesús, ella se llenó de una compasión sin límites. Nadie ha amado tanto como María. Nadie, pues, ha sentido tan gran compasión como ella a Jesús. Entonces, viendo ella ese tesoro que estaba perdiendo, viendo a su hijo sufrir, ella pensaba en quién era su hijo. 5 cosas que Nuestra Señora pensaba en cada flagelo de Jesús, en cada insulto, tal. Mire, ese hijo era soberanamente poderoso. Recuerden ustedes, nuestro Señor se le acercaba un poseído por el espíritu inmundo y él decía, cállate, sal de él. Inmediatamente salía. Él veía a un leproso y le decía, vaya, preséntese al sacerdote y pague lo que Moisés dice. El otro voltea y camina 3 pasos y la lepra se cae. Un ciego, nuestro Señor hace barro con su saliva, lo unta y empieza a ver. Imagínense, su hijo era soberanamente poderoso. Después, era soberanamente sabio. Acuérdense ustedes cuántas veces los fariseos no le pusieron una zancadilla a nuestro Señor. Le preguntan, Señor, ¿tenemos que pagar impuesto al César o solo al templo, no sé qué tal? Nuestro Señor no entra en discusión. Él dice, denme un denario. Le ponen una moneda y dice, ¿de quién es esta esfinge? ¿De quién es este rostro que está aquí? Del César. Denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No entra en esas discusiones, tan soberanamente sabio. Era soberanamente noble. ¿Era hijo de quién? Era hijo de José, de San José. ¿Quién era San José? El descendiente de la casa de David. ¿Qué más podemos decir? Imagínense. Cuarto, era soberanamente hermoso. Todos quedaban cautivados por la belleza de nuestro Señor Jesucristo. No solo físico, no solamente física, sino qué belleza de alma. Para ustedes, por ejemplo, escuchar estas palabras de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En fin,
tanta dulzura que salía de su corazón, era porque su corazón era hermoso. Último, era soberanamente bueno. Dice las Escrituras, todos los enfermos de esta aldea o de aquella que iban a estar con Jesús eran curados. ¡Qué bondad! ¡Qué bueno Él! Bueno, entonces, imagínense, Nuestra Señora entonces sufrió mucho porque le arrebataron el amor de su alma. Después, segundo punto, que ya está larguito, vamos a considerar más rápido el segundo punto. ¿Por qué Nuestra Señora es un océano de amargura? En el alma de María se reunió todo cuanto pudo llenarla de amargura, dice. Entonces, el corazón de María quedó como envuelto en tinieblas y como abrumado por el peso del dolor de la muerte de su hijo. Pensemos nosotros, esto es natural, pensemos nosotros, cuando se muere un ser querido, cuando se muere un amigo, cuando desaparece alguien que queremos mucho, ese día estamos como que con la mente embotada, no somos capaces de concatenar las ideas, como que se nos pierde el deseo de las cosas. ¿Por qué? Porque falta este o aquel ser querido. Imagínense que ese ser querido es Dios, es ese hijo que acabamos de describir. Y además, Nuestra Señora era perfectamente ordenada. Ella no tenía pecado original, entonces era perfectamente ordenada. ¿Qué le espantaba más a Nuestra Señora? No era ver a nuestro Señor lleno de sangre, que también, evidente, obvio. Era tantos pecados que se cometieron alrededor de la pasión de Jesús. Voy a hacer una comparación un poco grotesca, pero es solamente didáctica. Si yo cojo en un basurero y tiro un papel, tiro una lata de gaseosa, cualquiera tal, ¿queda más horroroso el basurero? No, es un basurero. Si yo cojo una iglesia linda, una catedral espectacular, toda limpia, toda esplendorosa, toda majestuosa, y tiro la misma basura, evidentemente que esa basura va a chocar más que si la tiro en un basurero. Bueno, como Nuestra Señora era perfectamente ordenada, todos los pecados herían más el corazón de Nuestra Señora por ese orden. A nosotros tal vez no nos mueva tanto que cuando leemos en el Evangelio y dicen, crucifícalo, crucifícalo. Pero es que eso es un crimen, eso es un pecado, sobre todo un pecado directo a Dios, un pecado contra el Espíritu Santo, que era negar la verdad conocida, la la gracia fraterna, era odiar directamente a Dios. Imagínense cómo eso no repercutió en el corazón de Nuestra Señora. No era simplemente porque era su hijo, era porque era un pecado horroroso. Por eso el alma de María se reunió cuanto pudo llenarla de amargura. Y el último punto que San Bernardino dice al respecto de ese océano de amargura son las diversas causas exteriores que aumentaban la intensidad del dolor de María. Imagínense Nuestra Señora en la última cena. Nuestro Señor acaba de consagrar, le da a cada uno y ella en un rinconcito como estaba, en un rinconcito, escuchar: alguno de los que están aquí me va a traicionar. Alguien lo va a traicionar, de los que estaban ahí, de los que por los que ella rezaba, que eran los discípulos de Jesús, que eran los depositarios de su bondad, de su cariño, Imagínense cómo no sufrió Nuestra Señora sabiendo que uno de los mejores amigos de Jesús lo iba a traicionar. Después, ¿quién decreta el crimen de Jesús? El sumo sacerdote. Ella había vivido en el templo. Ella sabía que Dios se le revelaba al sumo sacerdote. El sumo sacerdote deja de escuchar a Dios para escuchar las voces del demonio. Son cosas que, claro que llenaron más de dolor el corazón de Nuestra Señora. Imagínense, en Pilato
mostrando a nuestro Señor todo llagado tal, y dice, he aquí el hombre. Entonces decir, crucifícalo, crucifícalo. Preferimos a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Era un criminal, era un asesino. Y lo turba, el pueblo entero prefiere un asesino que a Jesús. En fin, son cosas exteriores que fueron agrandando el dolor de Nuestra Señora. Bueno, alguien podrá decir, bueno, listo, sí, pobrecita, Nuestra Señora sufrió mucho y bueno, y ya, y listo, y se quedó pues ahí el dolor, pobrecita, tal, sí, Jesús resucitó después, tal, bueno, sí. Pero venga, acuérdese lo que dijimos hace un momento. Dios le pidió ciertos fiat a lo largo de la historia, a lo largo de la vida de Jesús a Nuestra Señora. ¿Cuál fue el principal motivo del fiat de María Santísima en la pasión de nuestro Señor? Era usted. Sí, señor, sí, señora. Era usted, era yo. Era cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros Nuestra Señora dijo, sí. Un flagelo, sí. La corona de espinas, sí. La cruz pesada, sí. Un clavo, sí. Todo eso para comprar, ¿qué? La salvación de cada uno de nosotros. Imagínense cómo Nuestra Señora nos ama, que fue capaz de renunciar al amor de su vida, a la dulzura, a la fuente de su alegría, para que nosotros podamos llegar al cielo, para que nosotros abramos nuestro corazón y alabar a Jesús. Ese es el motivo de los dolores de María. Y por eso es que nosotros debemos considerar los dolores de María para guardar nuestro corazón, como decíamos en la oración inicial, y así no abrazar el pecado. Así hacer a un lado las malas acciones y poder llegar por la bondad de Dios, por las lágrimas de María, por la preciosísima sangre de Jesús, al cielo y estar con Dios, con María, los ángeles, los santos por toda la eternidad. Que esta fiesta de los dolores de Nuestra Señora conquiste gracias especiales para todos y cada uno de nosotros. Y amando más a Jesús, amando más a María, encomendándonos a los dolores de María, poder abrazar la virtud y dejar el pecado. Ese es el motivo por el cual hicimos esta pequeña charla y por eso les vamos a dejar la bendición con todo cariño. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. ¡Salve María! Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.